¿Qué secretos ocultos y horrores esperan en las sombras de una gasolinera abandonada? Adéntrate en el escalofriante relato de una noche en la vida de un policía, donde una patrulla rutinaria se convierte en un encuentro con lo macabro. Prepárate para una historia que mantendrá tu corazón acelerado y te hará cuestionar lo que realmente acecha en la oscuridad. Hola, querida comunidad apasionada por el horror y el suspenso. Espero que encuentren refugio en estas historias que les erizarán la piel y los dejarán pensando. Cada relato es un viaje a lo desconocido, explorando los rincones más oscuros de la noche. Prepárense para adentrarse en emociones intensas y descubrir secretos que desafían la razón. Ahora, apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame en este viaje al corazón del miedo. Estaba posicionado en el punto de vigilancia. Fui policía estatal durante 25 años y a lo largo de los años lo experimenté todo. Al menos eso pensaba en ese momento. Esto sucedió hace unos cuantos años. Estaba de patrulla nocturna en una autopista alrededor de las 4:30 de la mañana. Ahora, no sé si ustedes saben lo que es el programa Cops, pero básicamente es donde los camarógrafos seguirían a policías reales filmando todo lo que sucede. Los episodios consistían en una compilación de los clips más interesantes. El programa es increíblemente popular, pero desafortunadamente, hoy en día ya no se hacen nuevos episodios. En aquel entonces, sin embargo, tuve la suerte de aparecer en el programa. Aunque no aparecí en muchos episodios, aún pensaba que era realmente genial. Esa noche era una de las noches en que tenía un camarógrafo siguiéndome para el programa. Recuerdo que su nombre era Joe y era, honestamente, un tipo bastante sencillo. De todos modos, usualmente estacionaría mi auto cerca de un arbusto para esconderme de la vista de los autos que venían a alta velocidad. Pero a esta hora nunca intentaba esconderme demasiado. Recuerdo que solo estábamos conduciendo por la autopista. Ahora no trabajaba en la mejor área. Había una cantidad decente de edificios abandonados visibles desde la carretera, y debido a esto, adopté en mi rutina nocturna el ingresar a los estacionamientos de ellos, ya que eran puntos calientes de actividad de drogas. Uno en particular era un edificio de una gasolinera abandonada. La salida hacia ella se aproximaba, así que pensé que podría revisarla. Joe empezó a filmar y cuando nos acercamos, ambos pudimos ver claramente una linterna moviéndose dentro del edificio. Me metí en el estacionamiento y puse el auto en parqueo. En ese momento, estaba casi seguro de que se estaba llevando a cabo algún tipo de transacción de drogas adentro, ya que todavía podía ver la linterna moviéndose, pero una parte de mí dudó ya que no había otros autos en el estacionamiento. También me di cuenta de que si hubiera una transacción de drogas, habría al menos 2 linternas visibles desde el exterior del edificio. Pensé que, de cualquier manera, tendría que investigar. Fui hacia el altavoz del patrullero, gritando «¡Policía!» y explicando que quienquiera que estuviera dentro debía salir del edificio inmediatamente. Pero justo cuando hice esto, la linterna desde adentro se apagó. Ahora estaba inquietantemente silencioso. Decidí que no tendría otra opción que entrar al edificio y hacer que quienquiera que estuviera adentro saliera. Así que lo hice. Salí del patrullero y procedí a caminar hacia la puerta principal, que estaba completamente abierta, con Joe y su cámara no muy lejos de mí. Mientras me acercaba, no pude evitar notar un terrible olor. Era como si un animal hubiera muerto allí,
y hubiera estado allí al menos una semana. Eché un vistazo dentro con mi linterna y volví a gritar: ¡Policía! Ahora, esta gasolinera era pequeña, por lo que cualquier sonido se podía escuchar desde cualquier lugar del edificio. Me quedé en silencio por un segundo, solo escuchando. Entonces, juré que podía escuchar lo que sonaba como algo siendo arrastrado por el suelo desde el otro lado del edificio. ¿Quién está ahí? No obtuve respuesta. Caminé dentro del edificio y en una de las habitaciones traseras pude ver lo que parecía una figura. Enfoqué mi linterna en la dirección de la figura, pero justo cuando lo hice, quienquiera que fuera, salió corriendo y eventualmente salió por una puerta trasera. Empecé a perseguir al sujeto, pero tan pronto como salí por la misma puerta trasera, no vi nada. Casi toda el área estaba rodeada por un campo de maíz, así que no había manera de encontrar a este tipo, pero pensé que tenía que intentarlo. Corrí en una dirección al azar, pero me detuve solo después de unos segundos, dándome cuenta de que era inútil. Derrotado y aún confundido sobre por qué el tipo corrió, Joe y yo volvimos a la gasolinera, pero lo que encontramos dejado atrás lo dejó perfectamente claro. Allí, en la habitación trasera, encontramos los restos sin vida de un cadáver. Inmediatamente llamé a refuerzos explicando la situación. Desafortunadamente, el responsable nunca fue encontrado y el cuerpo mismo no pudo ser identificado por razones obvias. Lo que grabamos en video esa noche nunca se usó en el programa final. Querida comunidad, apasionada por el horror y el suspenso, este relato es solo una muestra del tipo de historias que nos gusta explorar juntos. La anticipación que mantiene tu corazón latiendo rápido, la adrenalina, el miedo y la curiosidad es lo que nos une. Cada historia que compartimos es un viaje a lo desconocido, una exploración de los rincones más oscuros de la noche y los misterios que acechan en las sombras. Cada historia es una puerta abierta a nuevos misterios, y estoy emocionada de seguir este camino junto a ustedes. Así que continuemos explorando lo desconocido. Ahora, apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame en este viaje al corazón del miedo. Tengo 22 años y recientemente me convertí en oficial de patrulla de carreteras. Usualmente patrullaba carreteras menos transitadas y, como dije, recién había sido contratado, así que en términos de experiencia no tenía mucha. No voy a mentir, las primeras semanas fueron bastante estresantes, especialmente considerando que los oficiales de patrulla casi siempre trabajábamos solos en los autos. Sin embargo, en este punto, llevando alrededor de 3 meses, estaba mucho más cómodo con el trabajo. Casi siempre trabajaba horas nocturnas, usualmente de 10 de la noche a 6 de la mañana. Al principio, pensé que era molesto, pero cuanto más lo hacía, más me daba cuenta de por qué. Repartía incontables multas a los conductores imprudentes de la noche, muchas más de las que daría durante el día. De todos modos, estaba conduciendo por las autopistas como usualmente lo hacía. Eran alrededor de las 2 de la madrugada de un jueves y, honestamente, estaba bastante muerto. Mantenía el auto a una velocidad constante de 65 millas por hora. Estas autopistas estaban casi completamente cubiertas por bosques, así que siempre intentaba ir a un ritmo más lento en caso de que un ciervo saltara frente a mí. Estuve conduciendo durante unos 10 minutos y no había visto ni un solo auto. Usualmente, al menos un auto pasaría cada 30 segundos más o menos, incluso a esta hora de la noche. Al doblar una curva,
Noté un vehículo con las luces de emergencia encendidas, tal vez a un cuarto de milla delante de mí. Era algún tipo de sedán de color oscuro y estaba angulado de manera que solo parte de él estaba en el arcén, mientras que el resto estaba fuera en la carretera. A medida que me acercaba, noté que la puerta del lado del conductor estaba completamente abierta, lo que significaba que prácticamente cubría todo el carril. Obviamente, no podía ignorar esto. Me estacioné detrás del vehículo, informé por radio que había encontrado un vehículo con las luces de emergencia encendidas y salí. Caminé hacia el auto con mi linterna. La luz interior del auto estaba encendida, pero no había nadie adentro. Instantáneamente me di cuenta de lo extraña que era toda la situación. Quiero decir, las llaves todavía estaban en el auto con el motor encendido, pero no había nadie alrededor. Alumbré con mi linterna todo alrededor, pero no pude ver nada excepto árboles. «Hola, ¿hay alguien ahí?». Pasó un minuto sin respuesta. Estaba a punto de informar por radio la situación cuando vi algo. Miré cerca de la línea de árboles y pude ver a un hombre con una máscara solo mirándome. No una mascarilla para el COVID o una máscara de esquí o algo normal, sino una de esas máscaras que se verían en las películas de la purga. Instantáneamente, levanté mi linterna en reacción con mi otra mano, sosteniendo mi pistola en el cinturón. Pero al hacerlo, reveló al menos 3 o 4 otros hombres, todos solo mirándome. Todos ellos llevaban máscaras y sostenían armas. Algunos solo bates de béisbol, pero otros tenían pistolas. Uno incluso tenía una escopeta de acción de bombeo completa. Saqué mi arma del cinturón, ahora apuntándola hacia ellos, informándoles a todos que dejaran sus armas, pero por supuesto, ninguno lo hizo. Ahora estaba retrocediendo lentamente hacia mi auto, todavía apuntando mi arma en su dirección. Honestamente, me sentía enfermo del estómago. Estaba aterrorizado y mi corazón latía fuera de mi pecho. Fue entonces cuando pude escuchar claramente el sonido de hojas crujiendo en la línea de árboles detrás de mí. En ese punto, ya había tenido suficiente y rompí todo carácter de ser un oficial de policía. Corrí a toda velocidad de regreso a mi patrullero y me largué de allí. Mientras lo hacía, noté al menos 7 personas en total a cada lado de la carretera, todos en la línea de árboles con máscaras puestas. Unos segundos más adelante en la carretera, pedí refuerzos inmediatos, pero sabía que estaba bastante lejos y tomaría al menos unos minutos para que alguien llegara. Finalmente, después de un tiempo, llegaron algunos patrulleros y procedí a mostrarles dónde había sucedido todo. Pero cuando llegamos, no había nada. El auto se había ido y no había señales de nadie cerca, excepto las marcas de neumáticos en el lado de la carretera que dejaron. Toda la situación terminó convirtiéndose en un gran problema y durante las siguientes semanas tendríamos al menos 2 o 3 oficiales en las cercanías del área. Hasta donde yo sé, no ocurrió nada más. Aún miro hacia atrás a la experiencia y siento que si hubiera respondido de manera diferente, esos tipos habrían sido atrapados. Pero no, corrí como un cobarde y ahora tengo que vivir con eso por el resto de mi vida. Todavía no sé si esos tipos eran una pandilla, una secta o algo más, pero de cualquier manera, siguen ahí fuera y todo es por mi culpa. Querida comunidad, ha sido un viaje increíble compartir estas historias con ustedes, pero hoy me despido con este último relato. Agradezco profundamente su apoyo y por acompañarme en cada aventura. Cada historia nos ha llevado a explorar lo desconocido juntos, y es gracias a ustedes que
que hemos creado este espacio de suspenso y emoción. No olviden revisar mis otros videos y mantener viva la llama de la curiosidad. Sus comentarios y likes han sido un faro de inspiración para mí y espero seguir creando contenido que les haga vibrar. Cuando tenía 17 años, mi mamá tenía un trabajo que requería que estuviera fuera de la ciudad mucho tiempo y debido a esto, mi papá solía llevarme a comer durante buena parte de mis años de adolescencia. Recuerdo una noche en que ambos decidimos trasladarnos a Pizza Hut para cenar. Eran alrededor de las 7 de la tarde y mi papá acababa de terminar su turno en el trabajo. En aquel entonces, mi papá trabajaba como oficial de policía y al menos en ese momento tenía horarios de trabajo bastante normales. De todos modos, fuimos a Pizza Hut y pedimos lo de siempre. En el camino de regreso a casa, recuerdo que estábamos bastante metidos en una conversación, aunque no recuerdo de qué se trataba. Después de un rato, noté que mi papá no estaba respondiendo mucho más. Estábamos bastante cerca de nuestra casa, pero aún en las calles principales, antes de necesitar girar hacia nuestro vecindario. Al principio, pensé que simplemente había perdido el interés, pero miré de reojo y noté que estaba mirando permanentemente el espejo retrovisor. Le pregunté qué pasaba y mencionó que el auto detrás de nosotros nos había estado siguiendo desde que salimos del estacionamiento de Pizza Hut. Recuerdo haber mirado detrás de nosotros y, claro, algún SUV negro estaba pegado a nuestra cola. Mi papá mencionó que necesitábamos verificar si este auto realmente nos estaba siguiendo. Procedió a meterse en la siguiente calle y hacer unos cuantos giros solo para volver a la carretera principal. Nunca olvidaré esa sensación de hundimiento al ver el auto girar bruscamente de vuelta detrás del nuestro. Ahora eran alrededor de las 9 de la noche en un día de semana, así que no había muchos autos en la carretera. El auto detrás de nosotros, entonces, encendió sus luces altas y en ese punto mi papá estaba completamente concentrado. Me había dejado completamente fuera, poniendo toda su atención en perder a quien quiera que nos estuviera siguiendo. Pasaron unos minutos de esto cuando me dijo que tomara su teléfono de su bolsillo, llamara a alguien de sus contactos y lo pusiera en altavoz. Mis manos temblaban en ese punto. Apenas podía presionar los botones. Recuerdo que una voz alegre respondió, pero antes de que el tipo pudiera decir algo más, mi papá resumió rápidamente la situación. Hubo una pausa y pude escuchar voces hablando en el fondo junto con sonidos de radio, emitiendo pitidos. Mi papá me gritaba que siguiera nombrando las calles por las que íbamos al tipo en el teléfono, ya que en ese punto mi papá todavía giraba aleatoriamente por diferentes calles tratando de perder el auto detrás de nosotros. Está bien, entra al estacionamiento de Tesco. Está llegando a tu izquierda. Tenemos 3 vehículos de respuesta llegando desde la otra dirección. Mi papá respondió, y cuando giramos hacia el casi vacío estacionamiento, con el auto detrás de nosotros todavía en estrecha persecución, luces azules y rojas rápidamente nos rodearon desde lo que sentía como todas direcciones. El sonido de las sirenas era ensordecedor. Mi papá salió disparado del auto y corrió en alguna dirección. Después de unos minutos de gritos, la puerta del lado del conductor se abrió de golpe. Mi papá entró y comenzó a conducir con calma. Mientras girábamos en el estacionamiento de regreso hacia la entrada, pude ver a la policía rodeando el vehículo que nos había estado siguiendo y a 3 hombres que parecían estar en sus 20s
esposados, inclinados sobre el auto. En el camino a casa, mi papá me contó todo. Explicó que estaba en un equipo de drogas que se encargaba de la interceptación de grandes cargamentos de drogas que se trasladaban por el país, algo que no había sabido hasta ese momento. Continuó diciendo que la gente perdía mucho dinero cuando eran capturados, y a algunos no les gustaba eso, lo que a veces resultaba en que se dirigieran a oficiales específicos. Mi papá renunciaría a su trabajo como oficial de policía unos años después, aunque admite que esta fue, de lejos, su experiencia más perturbadora, especialmente considerando que yo estaba presente para presenciarlo.